primero que me gustaría que recuerden para este tema que se llama razones de cambio relacionadas es el significado de una derivada. Básicamente habíamos visto desde el inicio cuando veíamos el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x partido h. O sea, lo que veíamos aquí era una curva en donde el primer punto era, digamos, x, el segundo punto era x más h, entonces significa de que había una distancia aquí de h. Entonces estos puntos en reflejo con el eje y tenían coordenadas f de x y el otro tenía coordenadas f de x más h. Entonces cuando aproximábamos la pendiente de la recta tangente desde la recta secante que existe entre este punto y este punto, pues hacíamos f de x más h, o sea, y2 menos y1, hacíamos f de x más h menos f de x, es decir, y2 menos y1, dividido x2 menos x1, y ahí es donde quedaba simplemente la h. Y hacíamos el límite cuando tiende a cero para hacer la derivada en un punto instantánea. Pero al final de todo esto es una pendiente. Y en matemáticas, ¿qué es una pendiente? Básicamente, si tenemos un punto origen, y tenemos un punto 1, un punto 2 y un punto 3, básicamente lo que estamos haciendo es, cuando sacamos la pendiente, es qué tan rápido la curva o la línea recta llega desde 0 a 1, llega desde 0 a 2 y llega desde 0 a 3. Si miramos como primer parte para el punto 1, sabemos de que esto al final es una pendiente. Y una pendiente es una razón de cambio entre la coordenada que tenga ese punto 1 en y menos la coordenada que tenga ese punto 1 en 0, dividido la coordenada que tenga ese punto en x, menos la coordenada que tenga ese punto x en 0. Entonces la pendiente es una razón de cambio. ¿Qué tan rápido crece? Digamos de que la razón de cambio que existe acá es mucho más grande, es mucho más inclinada. Ese y2 menos y1 es mucho más grande que este y2 menos y1. Y este y2 menos y1 es aún mucho más grande que este y2 menos y1. Entonces, si entendemos la pendiente como una razón de cambio, una razón de qué tan rápido esta línea crece desde un punto cero hacia otro punto cualquiera, entonces entendemos de que lo que estamos haciendo originalmente y geométricamente, porque todo lo hemos visto hasta ahorita geométricamente, con la derivada de y de x, es básicamente una razón de cambio. Ahora, esto es geométrico, pero si hablamos de un fenómeno físico, por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver es qué tan rápido el volumen de un globo crece a razón del tiempo y cómo puedo relacionar ese volumen del globo que está creciendo según el tiempo. Cada vez que yo inflo el globo, el volumen cambia y cambia a razón de algo que no podemos evitar, que es el tiempo. Pero si yo ya conozco ese volumen cambiante del globo en razón del tiempo, como yo sé que el globo es una esfera, por ejemplo, ¿qué tan rápido cambia el radio del globo en relación al tiempo? Esa es otra pregunta que podemos hacer. Entonces, por eso se llama este tema razones de cambio relacionadas. Pero no quería empezar sin que vieran que geométricamente habíamos visto la derivada como una razón de cambio, porque veíamos la derivada como una pendiente. Entonces, para empezar, si decimos que un globo aerostático tiene forma esférica y sabemos de que el volumen del globo cambia a razón de 1000 centímetros cúbicos cada segundo, es decir, que cada vez que yo voy inflando el globo está entrándole aire a razón de que el volumen de su interior, del aire que está entrando, cambia a 1000 centímetros cúbicos por segundo. Y queremos averiguar cómo cambia el radio, porque si es un globo esférico tiene radio. ¿Cómo cambia el radio en el instante en donde el diámetro es 50 centímetros? Entonces, el problema, yo quiero que lo vean así.
O sea, yo tengo un globo que está en el suelo desinflado. Cada vez que yo le voy echando aire, pues está cambiando a una razón de 1000 centímetros cúbicos de volumen por segundo. Ahora lo que yo quiero saber es que cómo va cambiando el radio en el instante en el que el diámetro es 50. Es decir, si se dan cuenta, un globo al principio, cuando está totalmente desinflado, no cambia tan rápido su diámetro y su radio como cuando ya está más inflado. Es decir, cuando ya está en su punto de que ya está llegando a su límite, está cambiando mucho más rápido el radio porque ya se está inflando. Entonces, no es lo mismo un problema físico en donde yo les diga, bueno, un globo que tiene capacidad de 50.000 centímetros cúbicos de volumen de aire en su interior, ¿cuánto tiempo tarda en llegar, en llenarse? Entonces, básicamente, esa es una fórmula en que yo simplemente voy a encontrar con una fórmula básica cuánto tarda, porque estoy encontrando un promedio, es decir, desde este punto donde está en 0 hasta este punto donde está en 100 o en 5000, depende de lo que le quepa al globo, cuánto tarda. Simplemente es una pendiente de una recta secante. Pero no es lo mismo preguntar en el instante en donde el radio tiene 25 centímetros de radio, cuánto está creciendo el radio en ese instante. Y ese es el problema y eso es lo que nos ayuda a la derivada. Porque muchas veces no nos interesa simplemente saber cuánto tarda, sino en cierto instante cuánto está eh, cambiando en ese punto. Y eso es la derivada, no simplemente una fórmula. Entonces ya sabíamos de que lo que tenemos es el cambio del volumen del globo, que el volumen del globo crece a razón de 1000 centímetros cúbicos por segundo y que queremos saber cuál es la razón de crecimiento respecto al radio o del radio cuando el radio tiene 25 centímetros o el diámetro de 50. Entonces, tenemos que tratar de identificar qué significa la información que tenemos. Cuando decimos de que el volumen crece a razón de 1000 centímetros cúbicos por segundo, lo que estamos haciendo ahí es un dV dt. ¿Por qué? Porque es la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, porque necesitamos algo respecto al que derivar. Entonces, la razón del cambio del volumen respecto al tiempo, y aquí se ve, volumen centímetros cúbicos por segundo, ahí se ve en la dimensional. Entonces, dV dt lo vamos a marcar como 1000 centímetros cúbicos por segundo. Y lo que estamos buscando es dr dt, es decir, si el volumen cambia a razón de 1000 centímetros cúbicos por segundo, ¿a cuánto cambia el radio cada segundo? Cada segundo, ¿cuánto crece el radio? Estamos buscando dr dt cuando en un instante, porque la derivada no es en promedio, es en un instante, cuando el radio es igual a 25 centímetros o el diámetro es igual a 50 centímetros. Ahora ya sabemos lo que estamos buscando, dr dt, tenemos dv dt, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo relacionamos lo que tenemos? Es decir, ¿cómo relacionamos volumen, radio y tiempo? En este caso, lo que podemos relacionar primero es el volumen y el radio. ¿Cómo? Sabiendo que al principio había dicho de que el globo era esférico, entonces tenemos la fórmula del volumen de una esfera, y es el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Es la forma en que estamos relacionando volumen con radio. Pero a su vez necesitamos que esto dependa del tiempo. Entonces tenemos que considerar de que esto es una función de v. Normalmente sería una función de v de r. O sea, si la viéramos solo como una función de volumen de una esfera. Pero en este caso queremos que dependa del tiempo, porque queremos cuánto cambia el radio respecto al tiempo. Entonces tenemos una función compuesta que está de la forma b de r de t. Y como tenemos las razones de cambio, porque es lo que nos dan y lo que nos piden, entonces necesitamos derivar. Para derivar el lado izquierdo, pues es dv dt, porque estamos derivando en base al tiempo. Pero
para derivar el lado izquierdo, como estamos derivando en base al tiempo, entonces, y la variable que está aquí es radio, es decir, en centímetros, no en tiempo. Entonces tenemos que usar la regla de la cadena. Básicamente es la derivada de v respecto al radio, porque estamos derivando lo que significa v. Y respecto a qué está evaluado v respecto al radio. Pero a su vez el radio, que es la función interna, hay que básicamente lo que estamos haciendo acá es la derivada de la función externa valuada en la función interna, o la derivada de la función externa respecto a la función interna por la derivada de la función interna. Básicamente es una regla de la cadena. Si entendemos esta fórmula, que es una igualdad, va a ser la forma en que solucionemos el problema, entonces ya estamos hechos. Entonces, para derivar dv de r por dr de t, pues estamos derivando v respecto al radio. Entonces simplemente tenemos que derivar esto con las reglas de derivación que conocemos. Entonces es dv de t es igual a 4 tercios de pi, que es una constante, por la derivada de r al cubo, que es 3r cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos derivando esta parte, dv de r. Si se dan cuenta, sigo la forma. Por dr de t. Entonces, dr de t es la derivada de la parte interna, es decir, a cuánto cambia el radio. Y eso es dr de t. ¿Y por qué en esto derivé y en esto no? Era como cuando teníamos el ejercicio de los logaritmos. Teníamos, o de la derivación implícita, por ejemplo, teníamos f de x a la 4. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos 4 por la función interna sin derivar, a la 3 por la derivada de la función interna. Y ese f' de x, pues no es nada más que dy de x. En este caso, lo que estamos haciendo acá es eso. Si se dan cuenta, aquí estamos derivando la parte que sí podemos derivar. 4 tercios de pi r al cubo lo derivamos acá por la derivada de lo que no podemos derivar de la función interna dr de t. Y este dr de t es lo mismo que hacíamos con f' o y', es esto. Entonces ya tenemos una fórmula que simplemente tenemos que reemplazar datos. Entonces, cuando repitiendo un poco lo que hice antes, derivé ambos lados, en este caso en respecto a t. Entonces de este lado simplemente me queda dv de t, del otro como estoy derivando en base a una variable que no es, entonces derivo la parte externa, 4 tercios de pi por 3r cuadrado por dr de t. Sabiendo de que ese volumen es una función compuesta del radio, pero el radio a su vez es del tiempo. Entonces esto es básicamente la regla de la cadena. Entonces ya podemos reemplazar porque tenemos todos los datos. Recordamos de que dv de t era la razón del cambio del volumen respecto al tiempo y era 1000 centímetros cúbicos por segundo. Y esto es igual a 4 tercios. Cuando multiplico 4 tercios por 3, porque hay una multiplicación, se queda 4 pi por r al cuadrado por dr de t. Lo que nos pedía en el ejercicio es encontrar dr de t, y ahí está, para despejar. Y nos lo pedían encontrar cuando el radio valía 25, porque nos interesa la razón del cambio en un punto específico, en un instante, no en general. Entonces, reemplazamos r cuadrado por 25, entonces tenemos 1000 centímetros cúbicos por segundo, es igual a 4 pi por 25 al cuadrado por dr de t. Entonces básicamente dividimos esto, 1000 centímetros cúbicos por segundo dividido 4 pi. Como este 25 centímetros, cuando ponga centímetros al cuadrado me va a quedar centímetros al cuadrado, y por eso es que cuando haga centímetros cúbicos dividido segundo partido centímetros cuadrado, no porque el radio sea centímetros cuadrados y sea área, sino porque es centímetros al cuadrado, entonces tengo 4 pi por 25 centímetros 25 centímetros al cuadrado. Entonces ahí lo que me va a dar es dr de t. Y dr de t, ¿qué es? Es la razón del cambio del radio respecto al tiempo. Y pues ahora me da esta respuesta, que la razón del cambio del radio respecto al tiempo es 0.1273 centímetros, lo que tiene sentido. El volumen está cambiando muy rápido, pero el radio del globo que crece no cambia tan rápido.
Entonces eso es al final el problema de cómo cambia el radio respecto al tiempo.